que está ejecutándose, puedes darle un reboot, claro, puedes darle un stop también y no pierdes nada, pero para que le puedas dar el stop, tu máquina tiene que estar respaldada en un volumen EBS, ¿sí? Persistente. Si no lo tienes, no le vas a poder dar stop, no va a estar disponible la opción para que le des stop. Entonces, tienes que Perdón, aquí tener nada más, a lo cuidado. mejor más para aclarar, discúlpame, es para entender un poquito más porque no, todavía no tengo muy claro. Cuando yo genero una instancia, no necesariamente quiere decir que le asigne un espacio o un disco duro para almacenar algo de datos que yo tenga almacenados ahí. Por ejemplo, si suponiendo que yo configurara una instancia que tuviera un disco duro de 80 gigas, quiere decir que esos 80 gigas, cada que la máquina se inicie, va a restablecer todo lo que tenga como configuración, incluyendo las aplicaciones. No, 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 no. A ver, tú vas a seleccionar una AMI. Sí, así es. Cada AMI es diferente. Hay AMIs que traen puras instance store, o sea, puros volúmenes efímeros. Cuando yo tengo un volumen efímero, mi estimado, al momento que tú termines o pares una instancia de cómputo, se pierde toda la información que está ahí. ¿Sale? Tú seleccionas otra AMI, en donde sí vas a tener un volumen EBS. Ese volumen EBS, si es persistente, es como, permíteme la analogía, es como ponerle un disco duro externo, Sí, ¿sale? sí, te entiendo. Y es persistente. Entonces, en la terminología de las instancias S2 no decimos discos duros, decimos volúmenes, ¿no? Entonces, hay dos tipos de volúmenes. Según la AMI que tú selecciones, una AMI puede tener un volumen no persistente o puede tener un volumen persistente o puede tener varios volúmenes, un volumen no persistente y varios volúmenes persistentes. Tú, dependiendo, eso depende del AMI. Claro. Ya cuando lanzas la máquina virtual, ¿verdad? Si tú tienes una máquina virtual con volúmenes CBS persistentes, tú le puedes dar stop y no pasa nada, ¿sale? La máquina se detiene temporalmente y conserva su información. Entiendo. Si tú Entonces, le das, quiere decir que si yo desde el inicio o la configuración de Miami no le doy un EBS, por supuesto que sería una unidad de 80 gigas, pero cualquier stop que yo le haga, restablece todo. Si suponiendo que yo instalara alguna aplicación, cualquiera que ésta sea, si no le pongo el EBS, pues quiere decir que cuando yo la inicie nuevamente, va a estar como como de fábrica, ¿no? Por decir un término para mí, para entenderlo. sí, Y sí, entonces si yo le pongo un 9S, quiere decir que si yo no instalo esa aplicación, cuando inicie nuevamente va a estar esa aplicación instalada. claro, con los Ah, CBS ya, persistentes, ya, todo lo que tú tengas se mantiene a través del tiempo. Es más, con un claro, volumen EBS, tú le puedes decir terminar. sí, ¿Y qué sucede? El volumen EBS permanece. La máquina la eliminas, pero haz de cuenta que te quedas con el disco duro en la mano, ¿no? sí, Un disco duro externo en la mano para que después se lo pegues a otro equipo, a otra instancia S2, ¿no? perfecto, Entonces, muchísimo. el punto es, cuando tú seleccionas un AMI, tienes que percatarte qué volúmenes tiene asociados. A veces nada más tiene un volumen de arranque que es no persistente. Casi todas traen un volumen EBS para que tú puedas de una vez guardar información. Ahora, antes de crear la máquina virtual, tú puedes pegarle los volúmenes EBS que quieras, ¿eh? ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que puedas guardar información en cada uno de esos volúmenes. Obvio, todo eso tiene Claro, costo. sí, por Pero supuesto. sí tú puedes agregar más volúmenes EBS. Entonces, aquí lo importante es que sepas que hay una diferencia entre darle stop y darle terminate. Cuando yo le digo terminate, ¿verdad? Entonces pasa a un estatus de shutdown y luego se termina y entonces adiós a la máquina virtual. Nunca más la vas a volver a ver, ¿sale? Tú puedes con la misma AMI crear otra máquina virtual y luego le puedes pegar el disco donde tú tenías tus datos o tus aplicativos, ¿ok? Me parece muy crítico Bien, y qué bueno que lo aclaramos. Gracias. sí, perfecto, con gusto. Con gusto, estamos aquí para servirles. Bien, entonces, ya que platiqué esto del ciclo de vida, porque luego se me olvida y ya está en chino regresar, ahora tenemos que mencionar que una instancia S2 se identifica por un nombre. El nombre suele venir conformándose con estos elementos. La primera letra, la M, me dice qué familia, es el nombre de la familia de una instancia de cómputo S2. El número que sigue después es la generación
Es decir, qué tan reciente es esa instancia de cómputo. Y después viene un punto con una palabra que habla del tamaño, ¿no? Entonces aquí nos vamos a encontrar con que se van a encontrar con instancias S2 de diferente naturaleza, diferente generación y diferente familia. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una familia M, ¿verdad? Entonces, el hecho de que aparezca un M5, pues habla de una familia de tipo M con generación 5 y luego viene el tamaño. El tamaño, por ejemplo, large, habla de 2 virtual CPUs. El tamaño X large es 4 virtual CPUs. 2 veces X large es 8. Entonces ve que se va duplicando la cantidad de virtual CPUs que tiene, por ejemplo, esta familia al ir cambiando el tamaño. Entonces, la primera letra nos habla de la familia, el siguiente número me dice cuál es la generación y luego el tamaño que me dice cuántos recursos tiene esa familia de instancias de cómputo. Entonces, lo que nosotros necesitamos es hacer una selección adecuada de una instancia de cómputo y bueno, no solamente en términos de funcionalidad, sino también en tipos de costo, ¿verdad? Para no estar incurriendo en costos innecesarios. Y entonces, los diferentes tipos de familias S2, que es algo que ustedes tienen que estar consultando a cada rato, ¿verdad? Porque van cambiando en el tiempo, ¿sí? Pues son de esta naturaleza. Hay instancias de cómputo de propósito general, ¿verdad? Que suelen traer estos nombres de familia A, T, M, etcétera. Están las de optimizadas en cómputo. Traten de irlas aprendiendo cuando digan optimizadas en cómputo, pues estamos hablando de CPU. Entonces son las familias C, ¿verdad? Acá desde propósito general, pues hay una mezcla más interesante, ¿no? Las M, las T y las A. Luego, las que están optimizadas en memoria. La característica más importante de esas máquinas es optimizar en memoria. Para que se la aprendan, piensen en la R de RAM, ¿no? Por ejemplo, las primeras que son R, pues son optimizadas en memoria, pero también las X son optimizadas en memoria, las que dicen high mem y las que dicen Z son optimizadas en memoria. Obviamente, pues a través del tiempo van a ir aprendiéndose cada una de las siglas, ¿no? Pero, pues sí, existe una liga en donde está pues actualizado todo el tema de las familias, ¿verdad? De los diferentes tipos. Entonces, a ver, déjenme ir por la liga, ¿dónde está? Yo lo voy a tener por aquí. Ok, entonces estamos en... Denme un segundito. Estamos en el slide 32. Ok. Ok, entonces en esta liga ustedes pueden ver, ahora sí, aquí no hay manera que se me pierdan porque además están pues organizadas por diferentes tipos y les traen todo el detalle que ustedes quieran conocer, ¿no? Entonces aquí le voy a dar copy y se los voy a poner aquí precisamente en el chat. Entonces para que las vayan agregando ahí, es una liga importante esta, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que ir viendo, ahí también van a aparecer las aplicaciones, están las de cómputo acelerado, ¿verdad? Están las optimizadas en el storage, entonces cada una de ellas pues tienen los recursos necesarios para cumplir con ciertas aplicaciones. Aquí, por ejemplo, las de propósito general, pues nos vamos a dar cuenta que son las tipo 3, en donde estas son precisamente las que nosotros utilizamos. Ve que acá aparece el tipo del lado derecho, el tipo de storage, ¿no? Que te dice solamente están basadas en EBS. Entonces ahí están basadas en EBS. Ahí se habla de los virtual CPUs, del desempeño que se espera que ustedes tengan en cada una de estas instancias de cómputo y está basada precisamente en CPUs y tiene cierta cantidad de memoria. Son de propósito general.
Luego hablamos de las que están optimizadas en cómputo, que son las C, que tienen sus diferentes tamaños. Entonces aparece la tablita, cuántos virtual CPUs y cuánta memoria tiene cada uno de estos tipos. Entonces ustedes tienen que visualizar cuál es la aplicación a la que le quieren dar a la instancia de cómputo S2, ir a la familia correspondiente y ver el dimensionamiento de virtual CPUs y de memoria. También el almacenamiento aquí son puros CBS, ¿no? Aquí nos vamos a dar cuenta que en este tipo de instancias de cómputo se habla del ancho de banda que se reserva para el transporte a los sistemas de almacenamiento EBS. Entonces, tienen que tener en mente que los sistemas de almacenamiento EBS se implementan con dispositivos de almacenamiento en la red, o sea, no están directamente conectados a una instancia de cómputo. Las que son Instance Store, que son volúmenes EBS no persistentes, esas sí son pues instancias o volúmenes que están directamente conectados a los servidores. Entonces, esto de hablar del ancho de banda en megabits sobre segundo al EBS, pues significa el ancho de banda que yo tengo dedicado para llegar al storage, ¿verdad? A los volúmenes EBS. Bien, aquí están las optimizadas en memoria, ¿no? Entonces hay cierta relación de CPU, de memoria, también volúmenes EBS. Se habla pues también de el ancho de banda para el almacenamiento y el ancho de banda para la red. Oye, que quiero una que tenga precisamente los 25 gigabits sobre segundo, pues tiene que ser una 24 veces slash para tener precisamente ese ancho de banda en las tarjetas de red. Entonces, sí tienen que ir explorando, ¿verdad? Las diferentes familias y ver cuál es la que me conviene según mi aplicativo y luego determinar el tamaño. Es obvio que aquí todo cuesta, ¿no? Mientras más sofisticada sea la familia y más recursos le esté metiendo, bueno, pues voy a incurrir en un mayor costo. Bien. Te quería hacer una pregunta, Arnulfo. Adelante. Desde tu experiencia, ¿sabes si alguno de estos tipos de instancias se pueden virtualizar las tarjetas de gráficos? ¿Las cuadro por de preferencia? Bueno, esta en las que son de cómputo acelerado, las graphical CPUs, aquí lo que estás haciendo es asociar el hardware que tenemos en los servidores a las máquinas virtuales. Entonces, sí hay que ver la documentación para ver en qué casos tú puedes hacer una asignación totalmente reservada de los recursos de aceleración gráfica, o sea, de Ajá. hablar de los graphical CPUs a las máquinas virtuales, pero están diseñadas para eso, ¿no? Ok, pero sí es posible entonces. A ver, Perfecto. vaya, entonces plantémela de nuevo. Lo que pasa es que nosotros utilizamos una aplicación que Ajá. distribuimos que tiene que ver una relación directa de la aplicación a la tarjeta de gráficos, pero no estaba seguro si cuando una instancia tú la creas, hay posibilidad de que puedas acceder justamente a esa A la tarjeta tarjeta de de gráficos. gráficos, sí, Porque si yo claro. virtualizo en mi servidor, pues yo puedo hacer la relación directa, pero como en las instancias de Amazon no las conozco muy bien, no está seguro si se puede hacer esa relación. Sí, sí se puede aprovechar la capacidad de cómputo que tienes en las tarjetas gráficas de los servidores. Me dijiste que son las de aceleración, ¿verdad? Estas, precisamente, las, Ah, excelente. eh, las de cómputo acelerado. Cómputo acelerado, ok. Gracias. Las de storage, optimizadas en storage, en donde se requiere pues un throughput importante hacia el almacenamiento, ¿verdad? Entonces, para base de datos, por ejemplo. Al ratito sería bueno que les buscara, porque aquí se ven las familias, pero no se ven las aplicaciones. Ahorita le busco por ahí una liga en donde se vean las aplicaciones, o sea, cuando se usa una de un tipo y otra de otro tipo. Manda usted, güey, tienes la mano levantada. Gracias, Arnolfo. Yo quería preguntar cómo funciona en la vida real la configuración de un servicio de este tipo. Es decir, ¿tengo algún tiempo para hacer las pruebas y saber si la capacidad de cómputo que yo escogí se queda corta para lo que necesito o por el contrario está sobredimensionada? ¿Tengo ese espacio de tiempo sin que me cueste dinero o todo lo tengo que No, hacer sobre la marcha y en ese caso el cliente pues se ve afectado o mi bolsillo o el cliente? ¿Cómo funciona ya en la vida real? bueno, mira, es cierto que tienes muchas opciones. El punto es que cuando tú estás trabajando
con el cómputo de la nube, pues tienes que hacer diseño, ¿no? Cuando uno se mete al diseño, una de las cosas que uno requiere a veces es hacer, pues, benchmarking o hacer pruebas, porque la pregunta es, oye, ¿cuál es la que más me conviene? Por ejemplo, ¿qué familia primero me conviene? Y luego ya después de haber seleccionado la familia, pues tienes que definir qué tamaño o qué generación, porque tienes que hablar de generación y de tamaño. Entonces es una matriz tridimensional la selección de una instancia de cómputo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ahorita por ejemplo les decía, les voy a buscar una lista de aplicación de cada instancia de cómputo. ¿Ok? Ahorita yo les paso por ahí una listita breve para que tengan una visión general. Oye, ¿cuándo lo utilizo para base de datos? ¿Cuándo lo utilizo para análisis de series, de tiempo, etcétera, etcétera, según la aplicación? Esa es una primera orientación. Luego, ya cuando tú ya tienes visualizado cuál es la familia que quieres utilizar, entonces el siguiente punto es ver la generación y ver el tamaño. Típicamente, cuando hablamos de generación, la última generación, pues obviamente que tiene mejor desempeño, tienen tecnologías más recientes. Más adelante aparece un slide donde nos dicen, oye, no temas en seleccionar una instancia de cómputo que tenga pues una mayor generación, o sea, más reciente, que te puede costar a los ojos más caro que una opción de una instancia de cómputo de generación anterior. No le tengas miedo, ¿por qué? Porque puede ser que yo vea que el costo de una instancia de cómputo de generación anterior sea más barata y que la más reciente sea más cara. Pero la pregunta es, oye, ¿cuánto tiempo tú vas a necesitar para que hagas toda tu tarea de producción con una generación más baja a una generación más alta? Y si en el tiempo, usando una generación más reciente, lo termino más rápido, puede ser que me salga más barato en general que usar una generación más vieja en donde me cobran menos en esa instancia de cómputo. ¿Por qué? Porque estoy utilizando una capacidad de cómputo mayor. ¿Ok? Entonces, existe la posibilidad de que al utilizar instancias de cómputo de una generación más reciente, aunque cuesten más por unidad, me salga más barato la producción de mis datos con esa instancia de cómputo más reciente que con una instancia de cómputo anterior. Esa posibilidad es una posibilidad muy real, está latente. Obviamente, pues hay que hacer benchmarking, ¿no? Ahora, el otro punto, pues es el tamaño, pues tienes que definir el tamaño, cuántos recursos les vas a meter. Entonces, ustedes cuando están en ese proceso de averiguar, pues tienen que hacer pruebas. Primero pueden tener una buena orientación y a la orientación los lleva a determinar la familia, determinar la generación y el tamaño. Ahora lo que queremos es ver que realmente me sirva para cumplir los niveles de servicio, los SLAs, y entonces, pues lo que tengo que hacer es probarlo, ¿ok? Nosotros tenemos una capa libre para hacer pruebas, pero esa capa libre solamente te da chance a utilizar pues las de propósito general, que son las T, ¿verdad? Y entonces tienes pocas opciones de hacer pruebas sin costo. Cuando tú vas a usar una instancia C2, tú vas a incurrir en un costo. Cuando hablamos de una máquina de Linux o de Amazon Linux, te van a cobrar por segundo, ¿ok? Entonces, el número de segundos que tú la tengas operando, eso es lo que te van a cobrar. Si estamos hablando de una máquina de Windows o de otro sistema operativo, se te cobra por hora. Obviamente, si la comienzo a utilizar cierto tiempo, una máquina de Windows, vamos a pensar que le ocupe 6 minutos, bueno, pues al momento que tú inicias la utilización de esa máquina virtual, pues se te cobra por adelantado la hora, ¿no? Pues digo, o sea, lo que trato de decirles es de que si tú lo utilizas 6 minutos, bueno, pues estás garantizado que vas a pagar una hora, entonces ocupas a la hora, ¿no? No porque no llegues a la hora no te la cobren, no. O sea, te cobran mínimo una hora. Entonces tú tienes que usar una instancia de cómputo y la puedes probar durante el periodo de una hora. Y si ves que no jala, bueno, pues órale, pues vas a cambiar por otra, ¿verdad? Entonces sí, vas a tener que hacer pruebas. Pero pues la idea es de que esas pruebas sean lo mínimo, ¿verdad? Además, pues vas a tener la experiencia de cómo están funcionando y vas a darte cuenta ya más adelante, cuando tengas un poquito más de experiencia, cuál es la familia y el tamaño de la máquina virtual que te sirven para cubrir los requerimientos del negocio.
Entonces sí, tienes que hacer pruebas después de haber llegado a un tipo de familia, a un tipo de generación y tamaño, hay que hacer pruebas. Y las pruebas obviamente pues sí cuestan, ¿no? ¿Y a quién le cuestan? Pues a nosotros que estamos utilizando los recursos. Vas a pagar por segundo en las máquinas de Linux y de Amazon y vas a pagar ahí por segundo y vas a pagar por hora precisamente las que son de sistema operativo Windows o de otro sistema operativo que tú puedas manejar. Sí, con eso doy respuesta a tu pregunta, mi estimado. Sí, señor, muchas gracias. Sí, hay que probar, hay que probar. Ahora, en cuanto a, déjeme ver por aquí, yo debo de tener. Arnulfo, una consulta. Sí, Puede ser de que yo comience con un modelo, no sé, por ejemplo, H18X Large, y en el camino me dé cuenta que es mucho y lo baje, no sé, a H12X y no pasa nada. O sea, a ver, pago de más, pero no pierdo nada de la distancia, simplemente le estoy bajando capacidad. a ver, se te oyó medio intercortado al final. A ver, yo puedo, no sé si te caché bien la pregunta. O sea, tú tienes una instancia y tú dices, está sobrada. Pues, ¿qué hay que hacer? Pues crear otra instancia con menos recursos y migrar y pasar, reconectar tu unidad de BS a la otra instancia. No pasa Ok. nada. O sea, tengo que terminarla y crear una nueva con menos instancias. Claro. O con menos capacidad. Uh-huh. Ok, no es porque yo alguna vez leí algo del autoscaling, que dependiendo de cómo vaya tu instancia, ellos te van agregando memoria o te van sacando, o CPU te van agregando o te van sacando, pero en la misma instancia. Hay que ver en qué contexto te dijeron eso del autoscaling, porque mira, hay autoscaling de instancias S2, pero eso no es agregar más recursos a las máquinas virtuales, es agregar más máquinas virtuales para atender la demanda. Ah, ok, más instancias, agregar más instancias. Más Okay. instancias, sí, más instancias. Ahora, hay otros servicios como DynamoDB, lo vamos a ver nosotros, que se escala horizontalmente y hay que se hace, se agregan más instancias. Y luego hay otros servicios como RDS, ¿verdad? En donde lo que se hace es un escalamiento vertical, se le meten más recursos a la instancia. Pero en la mayor parte de los casos, hacer el cambio de recursos lleva a una interrupción mínima del servicio. O sea, se tiene que técnicamente lo que hace es, se tumba la instancia y se levanta una con mayor recurso. Obviamente tú no pierdes nada, ¿no? Porque ya está orquestado todo eso por AWS. Pero es técnicamente detener el servicio y volverlo a levantar. Ok. Gracias. Bueno, ahorita en el break les voy a buscar una tablita que por aquí yo tenía de una pregunta precisamente de las aplicaciones, ¿no? Porque hay una pregunta ahí de aplicaciones que puede aparecer, pero ya no me acuerdo dónde la dejé, ahorita se las busco. Ahorita se las busco. Esa les dice, oye, cuando vayas a hacer uso de una aplicación de tal naturaleza, te conviene esta familia, ¿no? Eso es lo que yo quiero buscar. Bueno, bueno, eso de las familias hay que recorrerlo. ¿Mande usted? Te quería preguntar si a mí las generaciones tienen algún tipo de ciclo de vida o si Amazon le tiene algún ciclo de vida a las generaciones. O sea, que si Amazon calcula cuánto tiempo debe de tener en sus instancias de cómputo disponibles por familia. Sí, exacto, que por ejemplo la familia de M5 va a durar, no sé, 5 años, 7 años. No es algo que ellos que pongan al público en general, cuánto tiempo van a tener activo eso. Ellos lo van decidiendo estratégicamente cada año, en cuanto a cuáles cambian, cuáles incorporan, cuáles modifican. Eso es muy dinámico, es muy dinámico. Por eso les decía que siempre vale la pena estar consultando la página en donde aparecen los diferentes tipos de instancia que tú quieres manejar. Obviamente lo hacen, ¿no? Pero no es algo que tú tengas, que ellos te digan, oye, yo te firmo que no va a haber cambios de tal a tal fecha, ¿no? O sea, eso no hay esos compromisos de información.
Aquí, por ejemplo, pues nos dicen, oye, podemos utilizar características de los procesadores, de los servidores que, pues, que utilizamos para crear nuestras máquinas virtuales. Son características que tú puedes ver que están presentes en nuestros servidores. Por ejemplo, esto del ASNI, pues es un conjunto de instrucciones que nos ayudan a codificar los datos o la información, ¿no? Entonces, resulta que los procesadores tienen juego de instrucciones que nos pueden ayudar entonces a codificar la información, y entonces ahí contamos precisamente con esa característica a nivel precisamente de los procesadores. O cuando queremos tener procesos donde se hace manejo de cálculos en punto flotante, bueno, pues es el Intel AVX, es una característica de procesador que se implementa con instrucciones propias del procesador o con funcionalidades específicas que tengamos en cada fabricante, ¿no? Entonces, estas características están presentes en los servidores Xeon y se pueden utilizar para, pues, tener digamos nosotros, esa funcionalidad basada en instrucciones de procesador. Algunas instancias también pueden incluir características que son que se pueden explotar precisamente de los tipos de procesadores que están en los servidores, como el Turbo Bus, que nos permite pues manejar pues diferentes tiempos de ejecución en los cores, ¿no? Vamos a modificar el clock speed y es pues un mecanismo de acelerar los procesos, ¿no? Ese es el Turbo Spot. También en el caso de Intel podemos utilizar el TSX, que nos permite manejar varios threads o un solo thread dependiendo de los aplicativos que queramos tener, o que podamos nosotros controlar el flujo de puesta en operación o de meter en stand-by el procesamiento de los cores. Y también, bueno, la funcionalidad de Deep Learning Boost, ¿verdad? Que nos permiten pues tener procesos de aceleración por instrucciones de procesador en temas de inteligencia artificial. Obviamente, pues cada vez los procesadores van evolucionando, van teniendo varias características, y aquí lo que estamos haciendo es decirles, esas características se pueden aprovechar precisamente en aplicaciones ya sea de simulaciones científicas o financieras, de temas de seguridad, de optimización del cómputo o de manejo del desempeño de la operación de las cargas en las máquinas virtuales. Entonces, bueno, pues es propaganda, ¿verdad? Definitivamente. Cuando estamos utilizando servidores con Xeon, bueno, pues estamos utilizando las últimas generaciones que están disponibles para estos procesadores, ¿verdad? En donde también utilizamos las características de punto flotante en los Xeon. Aquí se hablan pues de las familias más relevantes que utilizan Xeon, que son las familias H, la Z, la C, la M, la R y la T, cuando estamos hablando pues de procesadores que son escalables. Cuando estamos hablando de las familias E5 y de la E7, bueno, pues son familias que tienen algunos servidores donde tenemos instancias de cómputo. En resumen, algo que yo les estaba platicando ayer es que la economía de escala que nos ofrece estar trabajando con AWS pues nos permite tener acceso a los equipos con mayores novedades que podamos encontrarnos en el mercado. Y bueno, pues las podemos aprovechar en nuestras cargas de trabajo. Aquí hay una grafiquita en donde pues se hace un comparativo de utilización de dos instancias de cómputo que son de diferente generación, ¿verdad? En donde la máquina que tiene una generación más reciente que la M5, pues resulta que para sacar la misma tarea, pues fue en términos más barato que hacerlo con una instancia de generación anterior que podría parecer que es más barata. Pero el hecho de que nosotros tengamos pues las características más avanzadas en el nivel del servidor, pues nos permiten terminar el trabajo más rápido y gastamos menos. Entonces sí, hay que considerar que una utilización de instancias más reciente nos puede llevar, aunque se vea que son más caras, nos pueden llevar a que al final de todo el proceso tengamos un menor costo de producción. Sí, hay que echarle el ojo. Aquí vamos a ver los diferentes tipos de contratación que tenemos en las instancias S2. Ya les había dicho, a nivel del examen les van a preguntar costo. ¿Qué cosas hemos visto de costo? Hemos visto los costos de S3. Decíamos que estaban los S3 estándar, los Infrequent Access, los Standard Infrequent Access de una sola zona de disponibilidad. Luego venía Glacier
Y entonces decíamos, pues lo más caro es usar las estándar, ¿no? El S3 estándar. Más barato el Infrequent Access. Más barato el Infrequent Access de una sola zona de disponibilidad. Más barato, por ejemplo, Glacier. Pero al momento de recuperar es más caro recuperar de manera instantánea. Bueno, no de manera instantánea, porque no es instantánea, mínimo de 1 a 5 minutos, pero pues una recuperación rápida con S3 y es más caro eso que hacer una recuperación normal de 1 a 5 horas, y eso es mucho más caro que hacer una recuperación bulk que nos puede llevar de las 5 a las 12 horas, ¿no? Entonces ahí están costos en diferenciar diferentes niveles de servicio de C3 y diferentes mecanismos de recuperación de Glacier. Luego, hoy hablamos de costo a nivel de las unidades CBS, costo relacionado con unidades de estado sólido o costo relacionado con unidades de disco magnético, y quedamos que era más caro en las de estado sólido las provisionadas en IOPS y que eran más caras las provisionadas en throughput en las unidades de disco magnético para volúmenes CBS. Bueno, pues ahora viene temas de precios en cuanto a cómo contrato las instancias de cómputo S2, ¿verdad? De eso se tratan las preguntas de costo, de estos temas que ahorita les he recordado, ¿no? Ténganlo en mente, por favor. No nos interesa hablar de costos a nivel de dólares, no. Simplemente de un esquema comparativo. Mande usted, Paolo, adelante, por favor. No dije nada. Tienes la mano como si quisieras pedir posada, mi estimado. Ya está. Ok, sale. No problem. En relación a los costos en los que incurrimos al momento que hacemos una contratación, tenemos que diferenciar. Que yo podría contratar una instancia S2 bajo demanda, es decir, ahorita yo quiero, me lanzo y contrato una instancia S2 y la pongo a trabajar. Ese es un costo. El más caro, diríamos nosotros, en el que vamos a incurrir si yo quiero hacer uso de una sola instancia de cómputo S2, ¿verdad? Pero luego vienen las instancias de uso reservado. Las instancias de uso reservado son instancias que yo contrato conviniendo con AWS una contratación de largo plazo. Estas son más baratas que las instancias bajo demanda. En estas instancias reservadas yo le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero una instancia reservada por 3 años. Y entonces, como hay un compromiso de uso, pues me dan un ahorro precisamente en esa instancia reservada. Ese ahorro puede ser un ahorro significativo, ¿no? De un orden de 70% más o menos, 72%. Luego están unas que tienen que ver con planes de ahorro, que ahorita vamos a examinar, que son por región, se establecen algunos planes de ahorro, también con compromiso de tiempo. Y están también las Spot Instance. Las Spot Instance, ahorita las vamos a escribir, son instancias que se lanzan temporalmente. A ver, vamos revisando una por una. Aquí tenemos las instancias bajo demanda. En las instancias bajo demanda, ustedes pagan, ¿verdad? Solamente por la capacidad a nivel de segundos, o sea, estas yo las contrato en el momento que yo quiera, y pagamos por segundos para las que son Amazon Linux o las que son Ubuntu. Quieren pagarlo menos en máquinas Linux, tienen que ser Amazon Linux o Amazon Ubuntu, porque se pagan por segundo. O por hora, cuando hablamos de otro sistema operativo, eso ya lo habíamos platicado. Cuando yo hago una contratación bajo demanda, no hay un compromiso de largo plazo de consumo del servicio. La he hecho andar ahorita y en 3 horas la pago. Ya, adiós, se terminó. ¿Ok? No se hacen pago por adelantado. Si al momento que ya comienza a correr el primer minuto de 1 hora de una instancia de Windows, pues ya, ahora sí que vas a tener que pagar la hora, aunque nada más haya corrido 1 minuto, 2 minutos. Pero se paga hasta que tú hayas terminado de consumir tus servicios, ¿ok? Entonces, bueno, aquí la ventaja de esto es que yo puedo incrementar o decrementar pues mi capacidad dependiendo de lo que yo necesite para mis aplicaciones, ¿verdad? Este tipo de instancias nos ayudan a resolver cualquier requerimiento inmediato, ¿verdad? En términos de que necesite una instancia de cómputo. Se llaman instancias bajo demanda. ¿Ok? Nos sirve para la mayor parte de los propósitos.
Luego tenemos instancias reservadas. Las instancias reservadas pueden proporcionar un descuento significativo, ¿verdad? Para sus arquitecturas, aquí no lo están especificando. Aquí la idea es de que podemos reservar con anticipación, ¿verdad? Lo que reduce costos. En este caso, nosotros vamos a pagar por las capacidades que representan la instancia de cómputo. Tenemos que generar un compromiso de 1 a 3 años de que vamos a utilizar ese recurso y por lo tanto se nos da pues un descuento importante. Estas asistencias reservadas tienen algo interesante que yo las puedo contratar y utilizarlas como yo quiera, ¿sale? Ya son mías, las tengo ahí a mi bajo disposición. Si en cierto momento yo no las estoy ocupando y la quiero ocupar por otro grupo de trabajo de mi propia organización, puedo compartir el recurso entre diferentes cuentas, ¿verdad? Dentro de una familia de facturación. Entonces, si en la empresa tengo una cuenta y se generaron varias cuentas de diferentes grupos de trabajo, bueno, pues esa instancia de cómputo, si no lo ocupo una semana, pues la puedo prestar a otra cuenta que pertenece a mi propia organización y la puedo seguir utilizando. Aquí tienen que diferenciar que lo que nosotros hacemos es generar un compromiso de utilización de recurso y por lo mismo me van a cobrar menos por el recurso, porque hay una garantía de utilización de recurso. Y eso es lo que nos ayuda a reducir costos que podemos trasladar a nuestras utilidades o en mejorar el costo para nuestros clientes, lo que ustedes decidan. Aquí en las instancias reservadas están las Standard Reserved Instance. Un Standard Reserved Instance es aquella donde yo le digo, oye, ¿sabes qué? Un año completito, 24/7, esta instancia de cómputo, punto, ahí está. Y yo ya contraté un tipo de instancia fijo. La otra son el tener la capacidad de cambiar los recursos que tengo en una instancia. Entonces yo puedo decirle, la voy a tener 1, 2, 3 años, pero ¿qué crees? A lo mejor a la mitad del camino le cambio los recursos a la instancia de cómputo y luego más adelante le vuelvo a cambiar los recursos. Entonces, estas son instancias de cómputo en donde se vale cambiar los recursos de la instancia de cómputo, ¿ok? Obvio, si yo incurro en asignar una instancia de cómputo que tengo una arquitectura mayor con mayores recursos, pues tengo que pagar también por esa diferencia de la capacidad, ¿no? Si la hago hacia abajo, entonces puedo ahorrarme todavía cierta cantidad de dinero. Entonces, estas son convertibles, diríamos nosotros. Obviamente, estas que son convertibles, pues tienen un costo ligeramente más alto que las que son estándar. Porque las estándar son fijas, no las puedo cambiar en términos del hardware que involucra esa instancia de tipo Reserved Instance de tipo estándar. Y luego están las programadas, ojo con esta, las programadas además nos pueden ayudar en tema de costos porque yo le puedo decir, ¿sabes qué? Esta instancia de cómputo solamente los necesito los días lunes, miércoles y viernes de las 4 de la tarde a las 10 de la noche. Y entonces se paga solamente por ese tiempo que yo voy a utilizar en ese patrón, ¿verdad? Esas son las instancias reservadas de forma programada. Oye, que necesito solamente instancias de cómputo durante 3 años, todos los sábados. Bueno, pues esa es la mejor opción es poner una instancia de tipo programado, porque además no estoy comprometiendo el uso del recurso a las 24 horas. Le estoy diciendo cuánta cantidad de tiempo yo voy a utilizarla y en qué momento, ¿verdad? Entonces, allá hay variantes de las instancias reservadas. Aquí nos dicen, oye, hay 3 mecanismos de pago por adelantado. Tú puedes pagar todo de golpe por adelantado para tener el máximo descuento, o puedes decirle que te la llevas ahí por meses, pagando el recurso, o sea, se distribuye el pago total que vas a hacer, porque ya sabes que va a ser un pago total, lo vas distribuyendo por varios meses, y entonces ahí estamos hablando de un tipo de pago diferente, o aquel donde haces un pago parcial al inicio y el resto lo pagas a diferencia en los siguientes meses que estás utilizando las instancias de cómputo, ¿no? Entonces, según la combinación del tipo de instancia reservada, estándar, convertible o programada, y el mecanismo de pago que utilices, bueno, pues qué tanto yo puedo ahorrar en este tipo de instancias, ¿no? Estas son útiles cuando nosotros tenemos un
proyecto que hemos ganado y sabemos que el proyecto está garantizado, no sé, por 3 años. Entonces, pues ahí nos conviene pues hacer la contratación de esa instancia de cómputo por ese periodo de tiempo. Nosotros vamos a encontrar con que por región existen planes para tener pues cierto nivel de ahorros, ¿verdad? Que son los savvy plans, en donde nosotros obtenemos pues más flexibilidad y podemos reducir costos hasta del orden de 66%, que se aplican a ciertas familias específicas dentro de una región. Ahora sí que como que son las ofertas del momento, ¿no? Y permiten, bueno, pues tener este descuento dependiendo de lo que se lance, ¿verdad? Por parte de AWS. Entonces son los planes de ahorro que tienen que ver con ciertos ciclos en donde ponen bajo estos planes específicos ciertos tipos de distancia por regiones en cierto momento en el tiempo. Están las Spot Instance, que es una opción interesante. Mande, adelante. Sí, una consulta. ¿Cuál era la diferencia, por ejemplo, está leyendo entre el Saving Plan y el de Reserve Plan? En el Reserve Plan tú seleccionas la instancia y las características que quieras y cómo la quieres utilizar. Con las de tipo reservado le dices, quiero la instancia de cómputo 24 horas, todos los días. O le puedes decir que la quieres solamente los fines de semana. O que quieres tener la opción para estar cambiando el tipo de instancia en el tiempo. Pero tú decides cuál es el tipo de instancia. Y las saving plans son instancias muy específicas que te dice AWS. ¿Sí? ¿Sabes qué? Es muy similar a como cuando vas a una tienda y que en cierto momento ponen ciertas ofertas de artículos que no se están vendiendo mucho. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Te tienes que comprar ese, no hay otro. Son esos los que tienes que comprar porque son los que están de oferta, por decir así, ¿no? Entonces, los savvy plan son planes de ahorro que se implementan en ciertos momentos por región y por cierto tipo de familias. Que le das a la opción a sacarle provecho a AWS a ciertas familias que no tienen mucha demanda y que tú puedes aprovechar pues esa oferta para hacer uso de ese cómputo, aunque no sea el cómputo más adecuado para lo que tú quieras, si te sirve para sacar el trabajo bajo ese plan de ahorro, pues adelante, ¿no? Esa es la diferencia, que esas te las impone, si tú quieres tener esos niveles de ahorro, te las impone AWS, si tú las quieres ocupar, las compras, si no, no. Y las otras, en las de tipo reservado, tú decides cuáles quieres, ¿no? ¿Ok? Dentro de eso, Arnulfo, así como el mismo ejemplo que estamos haciendo, que me parece muy bueno, de la tienda, en donde sé que hay unas ofertas, asimismo AWS publica esas ofertas, es decir, que yo puedo encontrar el día de hoy está esto en oferta, no sé, me lo imagino así. Sí, cuando tú entras a crear una instancia de cómputo, tú tienes que saber que una instancia de cómputo es algo que tú puedes definir dentro de una zona de disponibilidad. Entonces tú seleccionas la región y al momento que selecciones la región y que tú vayas a seleccionar LAMI, te aparece y te marca cuáles son las que tienen un precio especial, ¿no? ¿Ok? Te ponen la notita y entonces no es tan así como que ahorita tú entres y digas, a ver, ¿dónde hay ofertas a nivel global? No, 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 no. Es por región, al momento que seleccionas Tsunami, te dicen los costos y te dicen cuáles están dentro de un savvy plan. ¿Ok? ¿Sí? Así funciona. Dale, gracias. Las Spot Instance son máquinas virtuales que ponen a su disposición a bajos precios, ¿verdad? En donde antes, bueno, pues tú establecías un costo y si AWS no estaba usando su infraestructura y prefería darte el recurso a ese costo, pues te lo daba. Hoy en día ya no es eso, ya no tenemos que hacer costos, pero digo, apuestas, ¿no? O pujas, como decimos en este terreno. Resulta que AWS en ciertos momentos no está usando su infraestructura. Y entonces, ¿qué te dice? Hay un precio de mercado y tú, ¿verdad? Puedes establecer
un costo para que en el momento en que el precio de mercado coincida con eso, pues entonces estás conviniendo con AWS utilizar un recurso que no se está utilizando y que AWS dice, ok, sale, en vez de que esté ahí ocioso y que no esté cobrando por nada, entonces te lo voy a dar al precio que tú estás buscando, ¿verdad? Que es el que se pone como una apuesta, ¿no? Y entonces es una posibilidad para tener capacidad de cómputo a precios sumamente reducidos, ¿no? Vean, podemos llegar hasta el 90%. Entonces, esto de las spot instance dependen de la demanda. Si hay poca demanda, hay mucha probabilidad de poder contratar spot instance. Si hay mucha demanda, no hay posibilidades de hacer contratación de spot instance. Depende de la demanda. ¿Por qué? Porque es una opción en donde AWS lo que quiere es, ¿verdad? En lugar de tener capacidad ociosa, pues prefiere darte a cierto costo barato su capacidad de cómputo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, AWS establece un valor de mercado. Cuando tú le dices, oye, yo estoy dispuesto a contratar Spot Instance cuando llegues a este valor, entonces, al momento en que llegues a ese valor, tú puedes contratar Spot Instance. Entonces, es un tema de demanda. Ahora, estas Spot Instance operan así. Vamos a pensar que yo contrato un Spot Instance, ¿no? Se dan las condiciones y contrato un Spot Instance. Los periodos para manejar estas Spot Instance no van más allá de las 4 horas. Puede ser que a las 4 horas se revise de nuevo el costo y que digamos, sí, me sigue conveniente y vuelvo a contratar un Spot Instance. Se recontratan cada 4 horas. Pero luego además, si en un momento dado se levanta la demanda, porque hay un evento y AWS necesita esa capacidad que a ti te la está dando un super precio, porque prefería recibir ese dinero y no tener infraestructura detenida. Bueno, pues AWS te puede decir, ¿sabes qué? Viene para acá mis recursos. O sea, te pueden reclamar el recurso. Aunque tú lo hayas contratado horas, te pueden decir, ¿sabes qué? En 2 minutos necesito que me liberes tu instancia de cómputo y en esos 2 minutos ustedes tienen que darle shutdown a su aplicación y liberar su instancia de cómputo. ¿Por qué? Porque el tiempo para reclamar una instancia spot por el lado de AWS es de 2 minutos antes de que ustedes pierdan la capacidad de cómputo. Entonces, esto funciona así. Si AWS tiene capacidad ociosa, es decir, que no está ocupando sus recursos, puede decir, ¿sabes qué? Prefiero darte a ti que me vas a pagar me vas a pagar una cantidad que pues yo estoy aceptando. Prefiero recibir lo que tú me estás pagando a no tener que recibir nada por tener esa infraestructura ociosa. Pero eso se evalúa cada 4 horas. Si antes de las siguientes 4 horas Amazon detecta una alta demanda y requiere los recursos asignados a tu Spot Instance, te avisa, oye, necesito el recurso y la voy a reclamar y te retira el recurso. Te va a dar una ventana de 2 minutos para que tú, al tener tus aplicaciones preparadas para trabajar en este tipo de Spot Instance, tengas la capacidad de cerrar todos tus procesos, de apagar ordenadamente tus procesos de información, no perder información. Y entonces, pues sí, así como nos dan chance de usar la infraestructura a un precio muy bajo, ¿verdad? Casi hasta el 90%, pues así tiene derecho también AWS a decirte, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí. Y les quita el recurso. En el momento que sea. En el momento que sea. Entonces ustedes tienen que tener preparados sus aplicativos para tener respuesta a un evento de 2 minutos en donde se está reclamando el recurso. Entonces, bueno, este es otro tipo de contratación que pues nos sirve para hacer tareas que no hay problema que se detenga el proceso, que lo que queremos es avanzar en el cómputo, pero que si se detiene, pues no problem, y hasta que venga otra Spot Instance o hasta que yo decida utilizar otro tipo de instancia de cómputo. Entonces, estas funcionan bajo demanda. AWS establece el valor de demanda y ustedes deciden si las compran a ese valor. Es un valor muy bajo porque ahí lo que apuesta AWS pues, es ganar algo y no perder todo. Y entonces ustedes pueden utilizar estas Spot Instance. Cada 4 horas se tiene que reevaluar si se contratan, pero en cualquier momento se las pueden reclamar, ¿no? Pues esa es la ventaja, eso es de lo que se reserva a AWS al darles un descuento de ese orden de magnitud. Entonces tienen que seleccionar qué aplicaciones sí pueden operar con ese formato. Alonso, en ese caso yo, por ejemplo, puedo tener toda la información en mi EBS y bueno, cuando Amazon me quite la instancia, sí.
ya se queda grabado y luego cuando yo lo levanto con SDBS, ¿verdad? Sí, sin problema. Sí puedes hacer eso. Pues de eso se trata, ¿no? O sea, que tú puedas dar seguimiento a un proceso, y que no te moleste que en un momento dado te retiren una instancia, ¿no? Ok. Bien, entonces vamos. Aquí hay otras opciones. El de una instancia dedicada. Una instancia dedicada es una instancia en donde los recursos de su servidor virtual están aislados de los recursos que pudieran tener otros clientes, ¿verdad? Para quienes hayan tenido experiencia en la virtualización, cuando se hablan de instancias dedicadas, quiere decir que los recursos que se le entregan a estas máquinas virtuales son recursos reservados. Estas máquinas no tienen que competir con nadie en términos de recursos. Cuando nosotros hablamos de que AWS tiene máquinas virtuales o tiene servidores virtuales o instancias S2 funcionando en un servidor, quiere decir que las máquinas virtuales están compartiendo los recursos de memoria, CPU, red y storage que tenemos en el servidor. Cuando nosotros contratamos una instancia dedicada, la máquina virtual está aislada en términos de recursos de otros clientes. No hay manera de que nadie compita por los recursos que utiliza esta máquina virtual y además, pues es un tema de seguridad. Se llaman instancias dedicadas. Están aisladas de las instancias de otros clientes. Y luego otra cosa que podemos manejar también son los hosts dedicados. Cuando yo agarro y contrato un host dedicado, pues estoy contratando un servidor completito. Ya no es máquina virtual, ya no es una instancia S2. ¿Qué hago? Selecciono un servidor dedicado completito, un equipo de cómputo para nosotros. En donde ahí pues tenemos un aislamiento físico con otros clientes, entre otros clientes, y donde yo puedo correr todas mis aplicaciones, inclusive aquellas que requieran o en donde ustedes tengan una licencia que se tiene que asignar al servidor. Entonces, si se va a relacionar la licencia con el servidor, bueno, pues entonces tendré que contratar una instancia, un servidor dedicado, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es un servidor que está aislado físicamente, ¿verdad? Y que nos permite, en el caso de los hosts dedicados, nos permite contratar un servidor completo y vamos a tener el ID del servidor, ¿verdad? Entonces hablamos ahí de un equipo físico para nosotros y nosotros sabemos cuál es el ID de ese servidor y nos permite, bueno, pues hacer pues la implementación de software que igual se tiene que asociar la licencia al servidor físico. Y también nos sirve para temas pues de cumplimiento de políticas de seguridad, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí nadie más puede utilizar el servidor más que yo para todo lo que yo quiera. Aquí hay un cuadrito donde nos dicen, oye, está apareciendo si ustedes tienen pues una reserva de la utilización del recurso. Entonces está la de default, está la de una instancia dedicada y la de un host dedicado. Cuando nosotros hacemos contratación de máquinas virtuales, como las que estuvimos platicando bajo demanda, instancias reservadas o spot, entonces ahí nosotros no tenemos aislada nuestra máquina virtual en relación a que vivan en un servidor junto con máquinas virtuales de estos clientes, ¿va? Entonces, se habla que las instancias se ejecutan en un hardware compartido. Cuando yo contrato una instancia S2, que es una instancia dedicada, entonces la máquina, ¿verdad? Va a ser una máquina que va a trabajar con recursos aislados de otros clientes. No tenemos el control de en dónde se está ejecutando, pero sí está aislada en términos de recursos de otros clientes. Y un host dedicado, ustedes tienen un servidor específico asignados y ustedes pueden utilizarlo como quieran con sus instancias de cómputo y manejar licenciamiento específico, ¿verdad? Que se pueda asociar a un servidor en particular, ¿ok? Entonces ahí están. Nosotros, mande usted, adelante. Ahí tengo una duda. Cuando es el default y cuando dice que competimos con otros, por ejemplo, pero si por ejemplo yo ya compré o tengo reservado 8 GB de RAM, por ejemplo, y tantos CPUs, eso es, no, o sea, no es como entre comillas de ya está para mí esos 8 GB.
así no fuera dedicado, porque No. yo ya lo contraté, ¿no? O sea, puede ser que me dé menos. Ujú. Porque así funciona la virtualización, mi estimado. Cuando yo tengo varias máquinas virtuales en un servidor, la asignación de recursos se va dando conforme, primero, la máquina virtual lo pida y conforme esté el recurso disponible. Entonces, las máquinas virtuales que operan sobre una plataforma de virtualización, las máquinas compiten por el recurso físico. Y la ventaja de la virtualización es que yo puedo hacer una sobreasignación de recursos, es decir, puedo prometer más recursos que los que yo tengo físicamente en el servidor. Y entonces, ¿qué sucede? Pues el momento en que las máquinas virtuales comienzan con sus aplicaciones a demandar más recursos, pues se les va entregando recursos conforme lo vayan pidiendo, pero también conforme existe el recurso. Entonces, siempre hay cierto nivel de competencia entre las máquinas virtuales por el recurso. ¿Ok? Cuando hablamos de máquinas, instancias dedicadas, perdón, estas reservadas que están aquí, las instancias dedicadas, es como tener hardware reservado, que está aislado el hardware de los otros, de otras máquinas virtuales, ¿verdad? De otros clientes, ¿verdad? Y el otro es el tener un servidor dedicado, un host dedicado. Ahí no estamos hablando de una máquina virtual, estamos hablando de un equipo de cómputo físico, en donde yo puedo tener varias instancias de cómputo operando y yo decido plantarlas ahí, ¿no? Y por lo que pago, pues es precisamente por un fee de reserva y por los recursos consumidos en el servidor. Ok, se dan cuenta, pues hay muchas opciones, ¿no? Muchas opciones. El AWS Compute Optimizer, ¿verdad? Pues nos recomienda, es una herramienta que nosotros tenemos para poder optimizar cómo estamos utilizando nuestros recursos de cómputo a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, en base a las métricas de nuestras instancias de cómputo con el Compute Optimizer, ustedes lo pueden utilizar para ver en dónde pueden encontrar áreas de ahorro al estar utilizando, pues, con cierto patrón sus instancias de cómputo. Obviamente, pues es bajo un periodo que ya se haya ejecutado, en donde se pudo haber observado cómo comportaron los recursos o la utilización de los recursos del cómputo, es el Compute Optimizer. Bien, una buena práctica es que ustedes, al estar creando sus instancias de cómputo y otros recursos más, porque esto lo vamos a ver en todos lados, es de que ustedes le pongan tags, les pongan etiquetas a sus recursos. Cuando yo le pongo tags, estoy documentando los recursos que yo tengo en mi infraestructura y puedo hacer filtros, puedo hacer búsquedas, puedo hacer facturación basado en tags. Entonces, es algo que nosotros recomendamos que ustedes siempre hagan, es un tema de documentación. En relación a los tags, nos vamos a dar cuenta que hay que tener pues una política en donde hagamos una estandarización del uso de esos tags, manejando mayúsculas y minúsculas, que podamos tener una aplicación que nos ayude a hacer manejo de esos tags de manera automática. La idea es poner tantos tags como ustedes puedan. ¿Por qué? Porque eso nos permite buscar los recursos de diferentes formas. ¿Ok? Y bueno, pues ustedes tienen que establecer la política o los elementos para poder manejar esos tags a través del tiempo, ¿verdad? Entonces hay que generar una política y aprovechar este recurso. Bien, con esto estamos terminando este recorrido de las instancias de cómputo S2. Es obvio que hay que volverlo a recorrer, revisarlo y analizarlo para que queden estos conceptos pues bien integrados, ¿no? Aquí con ustedes son 6:44, aquí yo tengo las 6:44, entonces es un momento de irnos a un primer recreo. Entonces nos vemos dentro de 20 minutos, ¿sale? Voy a poner aquí mi relojito para que nos vayamos a un refrigerio.